Ahorita que cantábamos este canto, estaba oyendo, hermanos, estábamos diciéndole a Dios en la parte del canto que dice: mi Dios, cual buen alfarero, dice, quebrántame, transfórmame, moldéame. Tres cosas. Y luego dice: quiero ser más como tú. Es un buen deseo, ¿no, hermanos? Es un buen deseo, pero ese buen deseo implica muchas cosas. Y a veces eso es lo que no nos gusta. Dice, como decía alguien en un libro, dice: queremos ser velas encendidas, pero no quisiéramos gastarnos. Eso es imposible, ¿verdad? Usted prende una vela y se te va a gastar, pero va a ser útil porque va a dar luz. Si usted quiere ser más como Él, pues esto va a costar sacrificios, a veces dolor, renuncia a muchas cosas. Bueno, son muchos los asuntos que implica eso de ser como Él. Pero si usted y yo somos honestos al cantar, yo creo que sí, se oía muy hermoso el canto. Me hubiera gustado decirle al hermano que lo cantemos otra vez, pero no quiero alterar el programa. Pero dice: mi Dios, cual buen alfarero, quebrántame, moldea, transfórmame, moldea. Quiero ser como tú. Yo espero, hermanos, que de verdad esa sea nuestra constante petición. Como decía Juan el Bautista, ¿se acuerda? Juan el Bautista decía que yo mengüe y Él crezca, ¿verdad? Ese es el deseo del creyente. Señor, yo quiero dejar de ser quien soy para que sea quien tú quieres en el trayecto de los días. Entonces, Dios sin duda alguna está deseoso de que así sea también. Abra su Biblia, por favor, Efesios 1. Carta a los Efesios, capítulo 1, versos 11 y 12. Efesios 1, 11 y 12. Uno vea si alguien no lo encuentra, por favor le ayuda para que todos podamos leer la palabra de Dios juntos. Efesios 1, 11 y 12. Como es un texto de la Escritura que normalmente estamos utilizando, pues ya estamos familiarizados en dónde se encuentra en las Escrituras, entonces es un poco menos complicado en ubicarlo. Efesios 1, 11 y 12. Voy a leer desde el verso 1 y me acompaña leyendo los versos 11 y 12 juntos. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que nos hizo sobreabundar, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra juntos. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Amén. Todo verdadero hijo de Dios tenemos en Cristo la absoluta seguridad de que desde el día que creímos sinceramente en Él, fuimos inmerecidamente bendecidos con el regalo de la salvación eterna. Dios lo promete en su palabra y cada uno de nosotros podemos descansar tranquilos porque Dios jamás
se va a retractar de su palabra. Como Él lo promete, así será hasta la eternidad. El título de esta reflexión es: en Él tenemos herencia eterna. En Él tenemos herencia eterna. En Romanos 13:11 dice el Señor por medio de su siervo Pablo: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Pablo ha dicho que Dios en su eterna misericordia ha dado tiempo suficiente para que todos nos arrepintamos. El deseo de Dios es que ninguna persona, por malvada que sea, vaya a la condenación eterna. Dios no lo quiere. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, su muerte sustitutoria fue para todos los seres humanos y no hubo ninguna exclusión. Todos, si quieren, pueden ser salvos. El tiempo para la salvación, sin duda alguna, es ahora, no es mañana, no es después, es hoy. La oportunidad para encontrar en Cristo el perdón y la vida eterna es ahora. Cuando alguien muere, pero no conoció a Cristo en su corazón, su destino eterno es horrible, es terrible, es inevitable y además es un destino de sufrimiento para toda la eternidad. No hay forma de evitarlo, no hay forma de salir de ese lugar de tormento eterno. Pablo también nos ha dicho que al final del tiempo, cuando este mundo esté a punto de ser destruido, todas las cosas vendrán a estar bajo el gobierno, el señorío de Cristo. Los ángeles en el cielo, los salvos que ya están en la gloria eterna, los salvos que estamos aún aquí en la tierra y estamos en este proceso de camino a la patria celestial, y por último, de acuerdo a la Escritura, la misma creación que ha sido afectada por el pecado humano, todo estará ya definitiva y eternamente bajo el gobierno de Cristo. Y como dijimos hace 8 días, no es que no lo esté, ya lo está. El señorío de Cristo es indiscutible, no se puede negar, aunque parece ser que no es así. Dios ha prometido que todos tendremos, los salvos particularmente, cielos nuevos y tierra nueva, de acuerdo a lo que dice el texto de Apocalipsis 21:1. Habrá cielos nuevos y tierra nueva donde no morará ni entrará ninguna cosa mala, porque en palabras del apóstol Pedro también, ahí en el capítulo 3, Pedro dice que todo esto que vemos, este mundo actual, aun por hermoso que sea, bonito y atractivo que nos parezca, hermanos, todo absolutamente está destinado para el fuego. Será destruido por el fuego y no quedará nada, de modo tal que Dios entonces para nosotros tendrá, como ya lo vimos en Apocalipsis 21, cielos nuevos y tierra nueva, donde nosotros podremos disfrutar de cosas extraordinarias que ni siquiera podemos describir ni entender, hermanos, pero que será una realidad para nosotros cuando estemos en la patria celestial. Entonces, Dios nos tiene preparados a nosotros, sus hijos, a cielos nuevos y tierra nueva, un hogar que Él mismo con sus manos, hermanos, ha preparado. Algunos hermanos dicen: Jesús todavía está trabajando en el cielo, Él está apurado preparando nuestras moradas eternas. Yo creo con todo mi corazón que Él ya lo tiene todo listo. Él no es como nosotros, que todo lo dejamos al último. Bueno, así me pasa muchas veces. Yo sé que a usted no, pero a mí me pasa que muchas veces dejo todo para después, al último, y todo se complica, ¿verdad? Ya estamos correteados y lo que pudo haber sido y quedado mejor, a veces no queda bien porque ya la carrera, a veces las cosas no funcionan. Pero el Señor no es así. Así es que yo creo que, como Él lo prometió, cuando Él se fue de este mundo, la primera vez que vino, se fue y fue a preparar lugar y está esperando el momento en que el Padre le diga: es hora, vete por los que han creído en ti. Todos aquellos que han sido lavados en la sangre, en tu sangre bendita, tienen que estar acá. Y entonces el Señor aparecerá y, como ya lo vimos, volverá para estar con nosotros, hermanos, llevarnos con Él, y que nosotros entonces ahora estemos con Él por toda la eternidad. Él dijo ahí en Juan 14:12
2 y 3, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. A mí me alegra y me emociona esta promesa del Señor, porque yo creo que Dios no miente. Y si Él me ha dicho que Él se fue para prepararme un lugar y vendrá para tomarme y regresar conmigo a llevarme a ese lugar eterno, hermanos, Él lo va a cumplir. Él lo va a hacer. Y yo debo tener toda la confianza del mundo en el hecho de que el Dios en quien creo y usted cree, no dice mentiras. Nos ha dado la garantía de que así será, y lo veremos en la siguiente exposición del texto de Efesios, cuando Pablo va a decir, hermanos, que tenemos las arras de esa herencia eterna en la persona del Espíritu de Dios morando en nuestro corazón. Esa persona eterna en nuestro corazón nos garantiza que usted y yo estaremos un día en el cielo eternamente. No sé si usted va a vivir a mi lado, si será mi vecino, yo no lo sé, ojalá me gustaría, ¿verdad?, que fuera mi vecino. ¿Le gustaría que el pastor fuera su vecino? Bueno, ni modo, le va a tocar, aunque no le guste. Entonces, va a ser extraordinario, hermanos, el hecho de que Él nos lleve a estar con Él y que podamos disfrutar de las cosas que Él nos dio. Entonces Él dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Me voy a preparar un lugar para ustedes en la casa del Padre, y vendré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Pablo quiere reafirmar ahora que todas estas cosas tan hermosas, de las cuales podríamos hablar por mucho tiempo, hermanos, son exclusivas, sí, pero para usted y para mí. No son para cualquiera. Pueden ser, sí, pero ahorita son solo para los hijos de Dios. Es una promesa que Dios extiende para cualquier persona si quiere creer. Hay tiempo para eso, porque mientras el ser humano no muere, mientras el ser humano respira y puede pensar, analizar y llegar a conclusiones y creer con todo su corazón, hay oportunidad. Pero cuando la vida se termine, se habrá acabado también la oportunidad de encontrar a Dios. Y la esperanza también habrá terminado. Habrá terminado. Entonces, estas promesas, hermanos, todas estas cosas que Pablo nos está reafirmando, son para nosotros, los hijos de Dios. Usted y yo que hemos creído, usted y yo que hemos puesto nuestra fe en el Señor, tenemos la garantía de Dios de que su promesa jamás dejará de cumplirse. Recordemos lo que dice el Señor en Mateo 24:35. Él dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es decir, todo se puede terminar y dejar de ser, pero lo que yo he prometido, lo que yo les he ofrecido, mi palabra, dice el Señor, se cumplirá. Todo se va a cumplir. Y usted y yo debemos vivir confiados todos los días, hermanos, de que vivimos en la certeza de un Dios, del Dios único y verdadero que no miente. Si hoy nos morimos, nos vamos con Él. Si mañana nos morimos, nos vamos con Él. Si dentro de un año nos toca que irnos, también nos iremos con Él. ¿Por qué? Porque la esperanza que tenemos está fortalecida por la palabra fiel de Dios, y Él entonces no miente. Dice aquí el texto entonces en el verso 11, en Él asimismo tuvimos, dice Pablo, herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Ya Pablo dijo en el verso 3 que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. No está hablando de cosas materiales, y se dijo en el momento, hermanos. Las cosas más valiosas que usted y yo tenemos no es la casa, no son los bienes, cualquiera que estos sean, y la cantidad que puedan ser, no, porque estas cosas hoy están y mañana se pueden perder, ¿sí? Pero las bendiciones que Dios nos ha dado a manos llenas son las que tenemos en el corazón. Esas son las bendiciones más grandes, más hermosas, y son las que a veces, muchas veces los cristianos menosprecian, ¿sí? A las que no les dan la importancia y la trascendencia que deberían tener, y se ocupan de las minucias de la vida cotidiana, de las cosas que no deberían llenar sus ojos, son las que lo alegran, lo emocionan, lo hacen sentir feliz y cómodo, cuando las cosas más grandes
a las que debería darle trascendencia e importancia son las que descuida, ¿verdad? Y todas las que tienen que ver con su relación y su comunión con Dios. Entonces, Pablo pues dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, en el verso 3. En el verso 5 también nos dice que fuimos adoptados por Dios por medio de Jesucristo. No lo merecíamos, pero Dios deseó desde la eternidad que fuésemos sus hijos y así lo determinó. Y ahora usted y yo somos hijos de Dios, un título, hermanos, que no merecemos para nada y nos ha sido dado, pero bendito Dios, no nos será quitado. Usted es hijo de Dios. ¿Qué clase de hijo es? Lo vimos en su momento. Usted debió haberse cuestionado, preguntado, ojalá lo haya hecho y si no, tiempo tiene en la semana para preguntarse, ¿qué clase de hijo soy yo? Antes estaba enemistado con Él, antes no podía ver al Señor ni tener comunión con Él porque no había relación con Dios, pero ahora que soy hijo de Dios, ¿qué clase de hijo soy? ¿Soy un buen hijo, un hijo obediente, un hijo que honra a ese padre que le ama tanto? ¿Qué clase de hijo soy? ¿Qué concepto tiene Dios de mí como su hijo? ¿Sí? Lo debimos haber hecho y si no, le invito a que lo haga. Cuestiónese a sí mismo, pregúntese estas cosas y determine realmente qué tipo de hijo, qué clase de hijo somos. En el verso 8 nos dice también que nos dio sabiduría e inteligencia espiritual, es decir, la capacidad de entender todo lo relacionado con su misterio, el misterio eterno del Señor en cuanto al plan de la salvación en Cristo Jesús. Hoy podemos entenderlo y podemos también compartirlo. Hoy podemos no solo tenerlo claro para nosotros, sino también tener la oportunidad de que lo podamos compartir con otras personas. Y le he insistido en el hecho de que hay personas a nuestro alrededor que necesitan conocer al Señor. Necesitamos hablarles de Él, porque usted y yo, como les dije hace un momentito, tenemos segura la eternidad. Eso no va a cambiar, bendito sea Dios. Pero quien vive, está a su lado, tal vez un familiar suyo, una persona estimada de usted, quien sea, y no conoce al Señor, hermano, hermana, está al filo de una eternidad sin Dios. Y la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Para que esa persona conozca al Señor. Le insistimos, aprovechamos las oportunidades que tenemos, somos hermanos responsables de hablarles de Dios, o simplemente nos conformamos con sentirnos salvos, que allá que vea cómo le hace, que resuelva su problema. Señor, mira, si este va a ser salvo, trae a alguien porque yo no. Yo espero que eso no sea nuestra forma de pensar, sino que nos preocupemos de la salvación de otras personas, porque usted y yo tenemos seguridad eterna, pero las personas no. Entonces conocemos el plan de Dios y debemos hoy ser capaces de compartirlo con otras personas también. Y en el verso 10 vimos la semana pasada que la dispensación, una palabra muy manoseada a veces por muchos cristianos, lamentablemente, dividen la historia en secciones, 7 dispensaciones. Yo le decía la semana pasada, pues la historia humana se ha desarrollado desde el principio y llevará hasta el final, y lo vimos. El Señor tiene un proyecto, hermanos, que no va a dejar de cumplirse. Ninguna bomba de la que sea, ninguna arma biológica, ni la que sea, va a cambiar lo que Dios ya tiene determinado. Dios dice que este mundo llegará a su final, pero para usted y para mí hay un destino eterno seguro. Y eso, hermanos, no nos debe hacernos quedar cómodos en nuestros laureles, sino apresurarnos a nosotros a hablar de Dios, a compartir a Cristo con las personas que están a nuestro alrededor. Es difícil tal vez salir a la calle y hablarle a gente que no conocemos, pero Dios ha puesto a su alrededor personas que sí conoce, con las que usted tiene una relación y las puertas abiertas para hablarles de Cristo. Necesitamos aprovechar esas oportunidades, hermanos. No digo que usted no vaya y si quiere hable a otras personas afuera, pero hay gente a la que Dios puso ya en su camino y con la que usted tiene la puerta abierta para hablarle de Dios, si es que usted le ha dado buen testimonio, porque si no, entonces usted ha cerrado la puerta, desgraciadamente, y no podrá hablar del Señor. Pero si usted ha sido de buen testimonio, usted podrá hablarles del Señor e insistirles en que hay un tiempo nada más, y el tiempo de conocer a Cristo tiene fecha de caducidad. Es hasta que mueren. Cuando una persona se muere, se acabó. Entonces, el plan de Dios, que eso es lo que significa la palabra dispensación, proyecto, plan de Dios, es el de reunir bajo el señorío de Cristo, el gobierno de Cristo, todas las cosas
tal como hace un momento expliqué. Ahora Pablo nos recuerda nos enseña o en todo caso, hermanos, nos reafirma que desde el día que creímos en Cristo, nosotros, usted y yo, todos los que estamos aquí hoy, yo creo que sí, somos hijos de Dios. Hemos recibido juntamente con Cristo una herencia espiritual y eterna para la cual Dios nos había escogido desde la eternidad. Anticipadamente, dice Pablo, desde la eternidad. Y todo esto es exactamente de acuerdo al plan eterno, de acuerdo a lo que Dios ya había planificado, como lo vimos la semana pasada. Y ninguna acción humana, hermanos, la que sea, va a alterar, cambiar o anular este proyecto de Dios. Y yo enfatizo esto, hermano, porque como le dije hace 8 días, obviamente no podemos decir, vamos por la vida como si nada pasara. Yo no sé si va a estallar una tercera guerra mundial. Ahorita, como le dije, ya los barcos de X nación están por allá. El presidente de allá, bueno o malo, está diciendo no nos vamos a dejar y está reclutando gente para defender su país. En Europa hay otra guerra, en Medio Oriente hay otra guerra. La gente está metida en esos conflictos armamentistas de guerra. Y usted me dice, pastor, ¿y habrá otra tercera guerra? Yo no lo sé. Eso no lo sé. No sé qué va a pasar en el futuro en esos aspectos, en las relaciones humanas entre naciones, pero lo que sí sé es que el Señor dice que todo va a llegar al fin y que después de todo esto usted y yo estaremos con Él sin preocupación alguna. Si en medio de todo esto nos llevan entre los pies, bueno, tal vez dolerá un ratito, pero después de esto vendrá una eternidad, hermanos, una eternidad preciosa para usted y para mí. Y eso nos debe alentar, como dice Pablo, alentarnos unos a otros. Debe movernos, hermanos, a usted y a mí, a una confianza plena en Dios, completamente en Dios. Muchas gracias. A una confianza plena en el Señor. Entonces Pablo dice que tenemos una herencia. Y esa herencia nadie nos la va a quitar. Absolutamente nadie. Aquí en la tierra, si usted puede cambiar su herencia, puede cambiar a los que van a ser bendecidos con una herencia, puede decir, ya me enojaron, se les voy a quitar. Y le puede quitar a cualquiera su herencia. Pero Dios no. Él nos ha dado una herencia que es segura, y esta está en la persona de Jesús y Él habita en nuestro corazón. Pedro dice en su primera carta, en el capítulo 1, versos 3 al 5, estas palabras: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, por una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Reservada en los cielos, dice, para vosotros, que sois guiados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Pedro bendice a Dios por medio de Jesucristo, dice, porque a través de Él ha hecho renacer una esperanza viva. Y esa esperanza, hermanos, es lo que nos sostiene a nosotros mientras caminamos en este mundo de tanta maldad. No podemos negar la maldad, no podemos negar el daño que la gente está dispuesta a hacernos por todos lados. Usted sale y confía en el Señor en que va a regresar, ve a salir a su familia y confía que los va a ver regresar en el momento que sea, pero puede no ser así, puede no ser así. Vivimos en un país muy violento, lamentablemente, y no podemos decir que no es así. Cualquier cosa puede pasar. Sin embargo, hermanos, tenemos confianza en un Dios que dice que está con nosotros todos los días, en cualquier circunstancia, y que estamos bajo la sombra de ese Dios eterno, todopoderoso, y podrán caer a nuestro lado derecho y a nuestro lado izquierdo muchas cosas, y a nosotros, dice, no nos llegará. Y lo creemos con todo el corazón. Pero Dios nos dice en su palabra
que estamos exentos de dolor. No. Vea usted el capítulo 11 de Hebreos. Dice el escritor, después de que menciona algunos ejemplos, ¿y qué más digo? De aquellos que fueron perseguidos, aserrados, apedreados, comidos de las fieras, quemados vivos. ¿Qué digo de ellos? Dejaron de confiar en Dios porque estaban sufriendo, porque la muerte de ellos fue terrible, horrible, dolorosa. No, no. Luego en los versos 18 y 19 de ahí de 1 de Pedro 1 dice el apóstol Pedro estas palabras: sabiendo, dice, que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Usted y yo somos salvos no porque pagamos para ello. Usted y yo somos salvos no porque Dios dijo, estos se la merecen, son tan buenos que se merecen la salvación. No, hermanos. Ninguno merecíamos lo que Dios nos dio. Lo que merecíamos era que Dios nos tomara y nos echara a la condenación eterna. Eso sí merecíamos, pero Dios nos rescató no con oro o plata, dice Pedro, sino con la sangre preciosa de Cristo, nuestro Cordero perfecto. Entonces, y en Lucas capítulo 10, verso 20 dice, Lucas cita estas palabras del Señor, y dice el Señor, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres, dice, están escritos en los cielos. ¿Qué nos puede traer alegría? Bueno, pudiera ser que nos dé alegría el hecho de alguna cosa terrenal que ha prosperado, en lo que hemos prosperado, algún asunto que hemos hecho, la obra de Dios. Pudiera ser que eso nos traiga cierta alegría, satisfacción. Dice el Señor a sus discípulos, porque regresaron después de que los envió, recuerda usted, a predicar el Evangelio, y llegaron diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y el Señor les dice, pues no se alegren de eso. Alégrense de que sus nombres están registrados en el libro de la vida. Eso sí, que sea causa de gozo, ¿verdad? Porque, ¿qué más podría, hermanos, significar para nosotros alegría, satisfacción permanente? Sino el hecho de que usted y yo, hermanos, hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir y Cristo ahora es nuestro Señor. Dios entonces nos ha otorgado en Cristo una herencia maravillosa, incomparable, que, como dice Pedro, no la ganamos. No es un pago, ni es un regalo, no es un pago ni es un premio, más bien es un regalo inmerecido. No lo conseguimos nosotros, porque no tuvimos que invertir un peso para que Dios nos diera el perdón de nuestros pecados, sino porque Cristo pagó por nosotros en la cruz, derramando su preciosa sangre, como hoy lo vamos a recordar a través de la cena del Señor. Entonces, hermanos, si el precio de nuestra salvación fue tan alto, ¿sería justo no valorar esta salvación que tenemos? ¿Sería justo no valorarla? Pablo dice que esto que Dios hizo, lo hizo con un propósito. Y en el verso 12 va a decir cuál es ese propósito. Pero Pablo también dice que Dios lo hizo de esta forma según el designio, dice, de su voluntad. Es decir, porque Dios lo quiso simplemente. A Dios se le antojó y así lo hizo. No había nada que forzar a Dios a moverse como lo hizo y a entregar a su Hijo como lo entregó, sino simplemente el puro deseo de su corazón. Pablo dice entonces en el verso 12, a fin de que seamos para alabanza de la gloria, de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Pablo pues entonces habla aquí de un nosotros. Incluye a un nosotros acá. ¿Quién es este nosotros? De acuerdo al contexto, Pablo está refiriéndose a sus paisanos de raza, los judíos, que habían abrazado la fe cristiana y ahora eran parte del pueblo de Dios por medio de Jesucristo. Recuerde usted que los primeros a los que se les entregó el Evangelio fueron a los judíos. En Hechos capítulo 2, cuando los apóstoles estaban allí esperando la manifestación de Dios
en la celebración de Pentecostés estaban todos reunidos y de pronto el Espíritu de Dios descendió sobre ellos. Y el resultado de la presencia del Espíritu de Dios entre los apóstoles fue que empezaron a hablar en lenguas y hubo manifestaciones específicas de la presencia de Dios en ellos. La gente pensó que estaban borrachos. Y Dios guió el corazón de Pedro y Pedro asumió un liderazgo en ese momento, se paró y le dijo a todo el pueblo: hermanos, estos no están borrachos, es muy temprano para que estén ebrios. No, lo que está pasando es lo que Dios había dicho por medio de su siervo el profeta, que esto sucedería, y les habló acerca de estas cosas extraordinarias. Y después que Pedro les habla y les confronta a los judíos acerca de su necesidad de Dios y de que habían crucificado al Cristo eterno que había venido a dar su vida por ellos y lo habían crucificado, los confronta con esto aquellos quebrantados en el corazón de manera sincera. Le dicen a Pedro: hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro le dice: pues arrepiéntanse para perdón de pecados y después bautícense. Ese es el orden en Hechos 2:38. Arrepiéntanse para ser perdonados y después bautícense. Bueno, se da ahí la conversión de aproximadamente 3,000 judíos. Los gentiles también oyeron el mensaje del evangelio por medio de Pedro, que fue uno de los primeros que Dios puso en el camino de un grupo de gentiles. Y Pedro, hermanos, era un judío terco, aferrado a sus tradiciones, un judío recalcitrante, ¿verdad? Un hombre que no iba a cruzar palabra con un gentil, porque para un judío hablar con un gentil y entrar a casa de un gentil era una cosa horrible, ¿verdad? Era violar su propia fe, sus propios lineamientos religiosos. Así es que él no iba a hacer esto. Pero la Escritura dice en Hechos 10 que Pedro tuvo que ir a un lugar en la ciudad, en el pueblo de Jope, y ahí llegó a la casa de un hombre, de un tal Simón el curtidor, que vivía a la orilla del mar. Y mientras Pedro esperaba que le hicieran su desayunito, subió al techo a hacer su oración matinal. Y estando en el techo, Dios le revela una visión y baja un lienzo del cielo con toda clase de animales, reptiles, aves, de todo. Y entonces una voz le dice a Pedro: Pedro, levántate, mata y come. Y Pedro contesta: no, Señor, porque como buen judío, ninguna cosa inmunda ha entrado jamás en mi boca. Y el lienzo se fue. Pero dice Lucas, el escritor de Hechos, que esto se repitió 3 veces. Y el Señor le dijo a Pedro 3 veces: lo que yo he limpiado no lo llames tú común ni inmundo. Estaba orando Pedro y pensando en esto cuando tocaron la puerta. Y es que en Cesarea, el día anterior, un centurión romano, temeroso de Dios, había estado haciendo sus oraciones. Y Dios se reveló a este centurión, Cornelio, y le dijo: envía a Jope y busquen a uno llamado Simón, que tiene por sobrenombre Pedro, en casa de un tal Simón el curtidor, y hazlo venir para que te explique todas estas cosas relacionadas con el reino de Dios. Y los envió. Cuando Pedro estaba pensando acerca de estas cosas que había visto en esa visión del lienzo 3 veces, tocaron y preguntaron por Pedro, y entonces subieron a decirle: Pedro, te buscan. ¿Quiénes son? Unos gentiles, Pedro, unos soldados. Y Pedro bajó y con probablemente una actitud reservada les dice: ¿qué buscan? ¿Por qué me buscan? Y aquellos le explican en sus palabras a Pedro, y entonces Pedro dice: pues vamos a Cesarea. Y toma a otros judíos, compañeros suyos, para que fueran con él. Y llegando a Cesarea, tiene que entrar a la casa de Cornelio, cosa que él jamás había hecho. Para un judío era terrible entrar a la casa de un no judío. Así es que entra, y cuando entra, Cornelio le explica todas estas cosas. Y entonces Pedro empieza a explicarles el maravilloso plan del amor de Dios. Y mientras Pedro les hablaba, recuerde usted, dice ahí en Hechos 10, que el Espíritu de Dios descendió también sobre esos gentiles y empezaron a hablar en lenguas. Y entonces
Pedro, hermanos, sorprendido de lo que estaba pasando, dice ahí entonces en el capítulo 10 de Hechos, versos 44 a 48, estas cosas. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro a Cesarea se quedaron sorprendidos, atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua? Es decir, que ahora se bauticen. ¿Puede alguno acaso impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó, dice entonces, bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Lo que quiero decir con esto, hermanos, es que el mensaje que Pedro llevó a casa de Cornelio fue un mensaje incluyente. El mensaje llegó a los judíos, sí, pero con el tiempo Dios abrió la oportunidad para que todas las personas pudiesen escuchar el mensaje de salvación. Dios en su palabra dice, Colosenses capítulo 3, que ya no hay judíos ni griegos, bárbaros, ni esto, ni lo otro, mujer, ni hombre. No, ya no lo hay. Dios ya no ha hecho y no hace y no hará distinción de personas. Dios eligió un pueblo, eso sí, había tomado a una nación que no era nación, dice la Escritura, y conformó una nación de un hombre que ni siquiera conocía de Dios, Abraham, ¿sí? Y de ahí conformó una nación, la nación israelita. Dios quiso que esa nación, hermanos, fuese de bendición para todo el mundo y cumpliera con un propósito a través de un pueblo, llevar el mensaje de salvación a todo el mundo. Pero ese pueblo, la nación de Israel, se rebeló a Dios, le dio la espalda y lo abandonó. Eso es lo que usted puede encontrar en la historia en el Antiguo Testamento. Lamentablemente la nación de Israel no quiso cumplir con el propósito de Dios, y Dios entonces, porque ellos le dieron la espalda, los desechó. Pero Dios puso en lugar del Israel del Antiguo Testamento a un pueblo distinto. Este pueblo es la iglesia del Señor, la iglesia cristiana. Pablo, previendo estas cosas acerca de que Dios quitó de la posición en la que Israel estaba y lo hizo a un lado y en su lugar puso a la iglesia, Pablo se pregunta en Romanos 11:1, digo pues, dice Pablo, ¿ha desechado entonces Dios a su pueblo? Y contesta, en ninguna manera, porque yo también soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿Qué significa entonces? ¿Quitó Dios o no quitó a Israel de la posición en la que estaba? Sí, la quitó. En su lugar puso a la iglesia. ¿Desechó Dios a Israel? No. Dios lo dejó a un lado, pero igual que cualquier otra nación, Israel ahora está en el plan eterno del amor de Dios. Israel no ocupa una posición de privilegio con Dios, hermanos. No ocupa ninguna posición de privilegio. Israel no tiene ninguna prerrogativa con Dios por ser Israel. No la tiene. Lamento, y como dije hace 8 días, lamento cuando muchas iglesias israelizadas creen que por tener una bandera, que por hablar de Israel y por tocar instrumentos judíos, Dios se va a agradar más de ellos. No. Israel no vale más que cualquier otra nación. Un judío no vale más que un mexicano. No. Sería terrible que Dios amara más a un judío que a un mexicano, ¿no le parece? ¿Verdad? Sería terrible. Dios no ama más al gringo por ser gringo que al guatemalteco por ser guatemalteco. No, Dios ama a todos por igual. Así dice la Biblia, Juan 3:16. De tal manera, ¿qué dice? Amó Dios a todos. No dice, pero al judío un poquito más. Eso no lo dice la Escritura, hermanos. Cuando Pablo dice que no ha desechado a su pueblo, está diciendo que no lo echó definitivamente, sino que lo dejó a un lado. Pero Israel puede ser salvo, o cualquier judío puede ser salvo, si cree en el Señor Jesús. Hay esperanza todavía para ellos también, como para cualquier otro ser humano. Pablo es específico al decir que Dios no desechó a Israel, aunque ellos lo abandonaron a él. Porque como ya se ha dicho, incansablemente el plan de salvación de Dios en Cristo es inclusivo. No excluyente, sino inclusivo. Los judíos, aun cuando están en el corazón de Dios para salvación, igual que cualquier otra nación. Por eso es terrible ver ahora a Israel
¿verdad? Bombardeando indiscriminadamente, causando tanto dolor, porque repite lo que sobre ellos ha sido su historia. Lamentablemente ahora ellos causan dolor. Pero no estamos hablando de política. Pero queremos decir, el hecho es que Dios no por eso aborrece a una nación. No, Dios ama a todos. Ama a la persona más perdida, hermanos, lo ama. Por esa persona vino a morir el Señor. No hubo ninguna diferencia entre personas. Las diferencias son humanas. Dios nos ve a todos con la misma necesidad. El hombre sin Dios está perdido, está muerto espiritualmente. Lo vamos a ver más adelante en el capítulo 2, verso 1. De ahí nos rescató el Señor de una muerte espiritual y hoy nos ha dado vida en Cristo Jesús. Entonces, ¿quiénes son hijos de Dios? ¿Quiénes son verdaderos hijos de Dios? La Biblia dice que los verdaderos hijos de Abraham, en este caso, son aquellos que igual que él creyeron. Son aquellos que igual que él pusieron su confianza en Dios. En Génesis 15, 1 al 6, dice así: después de estas cosas, vino la palabra de Dios a Abraham. Todavía no se había cambiado ahí en Génesis 15 el nombre a Abraham. Dice, después de estas cosas vino la palabra de Dios a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese mayordomo Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te herede. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y luego dice el verso número 6: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Romanos también nos dice lo siguiente, Romanos 4, 1 al 4. ¿Qué pues diremos? ¿Que halló a Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, de qué sentirse orgulloso. Dice entonces, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Lo que está haciendo aquí Pablo es comparar y decir, bueno, si una persona puede obtener la salvación por sus propios medios, entonces Dios no tuvo nada que ver ahí, se lo ganó. Pero esto es imposible porque la Escritura dice que nadie puede ganarse la salvación. Nadie puede merecer la salvación tanto como para poder hacer a Dios sentirse obligado a darle a alguien lo que se ganó. No, nadie se lo puede ganar. Nadie hace a Dios, hermanos, sentirse obligado a darle algo que alguien se pueda merecer, de ninguna manera. Pablo es específico al decir que Dios no desechó a Israel entonces, porque ellos fueron los que abandonaron a Dios. Como ya se ha dicho, el plan de salvación de Dios en Cristo los incluye a todos. ¿Quiénes son los verdaderos hijos de Abraham? ¿Son los que descienden según la carne, de acuerdo a la historia de Israel? Pues no. Los verdaderos hijos de Abraham son aquellos que creen igual que él. Estos son los verdaderos hijos de Abraham. En Génesis capítulo 15, versos 1 al 6, dice así. Génesis 15, versos 1 al 6. Perdón, ya leímos ese texto, hermanos. En Génesis, vemos pues en Génesis 1 al 6, que Dios había decidido para Abraham que pudiésemos todos tener en él la oportunidad de ser un eco de la fe de Abraham. Si nosotros encontramos a Dios, si hemos conocido a Cristo, es porque igual que Abraham, Dios nos movió a creer que lo que Dios nos podía dar, lo podíamos tener sin que nosotros tuviésemos que hacer absolutamente nada para poder merecerlo.
Pablo, refiriéndose al texto de Génesis 15, entonces dice en el texto de Romanos capítulo 4, versos 1 al 4, que Dios nos dio las cosas igual que Abraham, no porque nosotros hubiésemos hecho algo para merecerlo, sino porque nosotros igual que Abraham creímos. Ahora, la pregunta que surge en esto es, entonces, ¿le puede deber Dios a alguien algo? Y la respuesta es no, Dios no le debe nada a nadie, como nunca le ha debido nada a ninguna persona. Dios no es deudor de nadie. Jamás Dios le ha debido nada a ninguna persona. Romanos 11:36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Job 41:11 también nos recuerda, ¿quién me ha dado a mí? Dice, primero para que yo restituya, para que yo lo devuelva. Todo lo que hay debajo del cielo, dice el Señor, es mío. Entonces, hermanos, los verdaderos descendientes de Abraham somos todos los que al igual que Él hemos creído con todo nuestro corazón. Y todos los que hemos creído en Cristo de todo corazón y ahora conformamos, de acuerdo a la Escritura, el Israel espiritual, la iglesia actual. Y nosotros, la iglesia, tenemos un propósito para con Dios todos los días de nuestra vida, y es lo que Pablo dice aquí en el verso 12 de Efesios 1, que seamos, dice Pablo, para la alabanza de su gloria. Hace 8 días reafirmé que todo lo que está ocurriendo en el mundo, hermanos, las guerras, las enfermedades, las hambrunas, las pestes, la violencia, la inmoralidad en todos los órdenes de la sociedad actual, todo esto es inevitable. ¿La iglesia está llamada a orar? Sí. ¿Debemos orar? Sí. La Biblia dice que debemos orar y lo hacemos, pidiendo a Dios que Él se manifieste en medio de todo este caos que existe en el mundo. Sin embargo, la Biblia también nos dice, y lo vimos la semana pasada, que esto, hermanos, debe suceder, tiene que suceder. Dios no lo está evitando, aún teniendo el poder para hacerlo, porque debe suceder, porque como el plan de Dios está ya descrito, está definido, todo va a llegar a la consumación de las cosas de tal manera entonces que lo que Dios dijo se va a cumplir sin que falte ninguna cosa. Entonces, todo esto es inevitable. Las personas con sus acciones voluntarias y egocéntricas están cumpliendo el plan eterno de Dios, y aunque la gente sin Cristo se angustia y no sabe cómo va a terminar todo lo que vemos alrededor y está sucediendo, nosotros, hermanos, tenemos confianza y tranquilidad porque sí conocemos el plan de Dios y cómo este mundo va a concluir. Y como sabemos cómo va a terminar todo esto, el llamado de Dios es que cada día busquemos más un acercamiento genuino a Él. Efectivamente no podemos cambiar lo que sucede a nuestro alrededor. Oremos, hagamos oración por lo que sucede en el mundo. Dios es el único que puede actuar y debemos pedirle que lo haga, sí, pero nosotros debemos, hermanos, procurar que el resultado de lo que pasa a nuestro alrededor no sea una vida de alarma y zozobra permanente, sino un acercamiento sincero a Dios. No se nos prohíbe que vivamos la vida, no se nos prohíbe trabajar, divertirnos, comer, disfrutar de lo mucho o lo poco que tengamos. El peligro es que por vivir la vida nos olvidemos de Dios, lo cual es un gravísimo o sería un gravísimo error hacer. Y eso es lo que lamentablemente muchos cristianos sí hacen. Se concentran en disfrutar la vida, haciendo a Dios a un lado, asumiendo la equivocada postura de los de allá afuera, que no conocen a Dios y tienen razón de decir, pues comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Ellos no tienen garantía eterna, por lo tanto entonces están absortos, preocupados, afanados, tratando de sacarle jugo a la vida, porque cuando se mueran todo se acabó. Para nosotros la perspectiva en este mundo, mientras caminamos aquí, hermanos, no es la misma, no debe ser la misma. Por lo tanto entonces no debería haber cristiano pensando, pues comamos y bebamos porque mañana moriremos, de ninguna manera. ¿Está mal disfrutar de lo que tenemos? Lo dije hace 8 días y lo repito otra vez, no. Lo malo es que un creyente conocedor del Señor quiera vivir su vida como si Dios no importara. Eso es lo malo, hermanos. Y eso es lo que muchos cristianos sí hacen.
hacer a un lado a Dios, tratando de disfrutar la vida, no importando si está menospreciando a Dios por querer disfrutar algo que no va a poder retener. Eso es lo malo. Eso es un grave error. Dios nos salvó, dice Pablo, para alabanza de su gloria. Y lo dice, no lo dijo solo ahora, lo dice en el verso 6 y lo vuelve a repetir en el verso 14 también. ¿Qué significa, hermanos, para nosotros los creyentes de este tiempo que somos para alabanza de la gloria de Dios? Bueno, de acuerdo a las Escrituras, significa varias cosas. La primera de ellas es que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, ya no. 1 Corintios 6, 19 y 20 nos dice estas palabras: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? La versión Dios habla hoy traduce las últimas palabras de este verso 20 de 1 Corintios 6 de esta forma: ustedes no son sus propios dueños, no son sus propios dueños. Luego dice el verso 20: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues, dice, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y la palabra glorificad significa dar honor, dar honra a Dios. Para poder glorificar, es decir, dar honra y honor a Dios, debemos entender que ya no nos mandamos más nosotros mismos, hermanos. Ya no deberíamos hacerlo. Ya no deberíamos decir que nuestra palabra es la última. No, ya no. Antes de conocer a Cristo, usted y yo éramos nuestros propios dueños. En realidad no lo éramos, pero eso creíamos. El dueño de nuestra vida era aquel de quien éramos esclavos, ¿verdad? Juan 8:34, ¿verdad? Éramos esclavos del diablo, y el verso 44 de Juan 8 dice que nuestro padre era el diablo. Entonces creíamos que éramos dueños de nosotros y solíamos decir: yo mando en mi vida, yo digo lo que quiero y determino lo que se me antoja. Eso creíamos nosotros. El que mandaba era el diablo. Solo seguíamos una corriente de pensar mundana que no entendíamos porque no conocíamos a Dios. Entonces creíamos ser dueños, nuestros propios dueños, pero lo que no sabíamos era que éramos propiedad de Satanás. Pero ahora que conocemos a Cristo, podemos decir que verdaderamente somos libres, ¿verdad? Y conoceréis la verdad, dice Juan 8:32, y la verdad os hará libres. Y la verdad, hermanos, es Cristo. ¿Le pertenecemos a Él entonces? Claro que sí. Somos propiedad de Dios. Somos propiedad de Dios. Cristo nos compró con su sangre maravillosa a un precio altísimo. Nos compró para que ahora nosotros decidamos voluntariamente, por convencimiento personal, que queremos honrarlo a Él, que queremos darle a Él, hermanos, toda la dignidad que se merece en nuestra vida, porque Él es el dueño de nuestra existencia y de todo lo que somos. Ahora debemos desear agradarlo a Él. Debemos querer, hermanos, todos los días darle honor y hacer que Él se sienta feliz de nuestra forma de vivir. Entonces ya no somos nosotros nuestros propios dueños, ahora el dueño es Dios. Esto es darle gloria a Él. Número 2, ¿qué más significa darle gloria a Él? Significa entonces que ahora podemos vivir cada día siendo de verdad nuevas criaturas. 2 Corintios 5:17 nos recuerda: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Romanos 6:4 nos recuerda también: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Antes de conocer a Cristo vivíamos para el pecado. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, de acuerdo a Efesios 2:1, y por eso mismo nuestra vida en general no podía agradar a Dios. En 1 Corintios 6, 9 al 11 dice Pablo estas palabras. 1 Corintios 6, 9 al 11: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y luego dice Pablo en el verso 11: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios.
Sí, Dios nos ha dado una vida nueva. Hemos sido traídos a la comunión con Él. Lo que tenemos en Cristo no nos lo ganamos, Él nos lo dio. Éramos nosotros esta clase de personas, pero ahora, hermanos, ya hemos sido, dice Pablo en el verso número 11, ya hemos sido lavados, ya hemos sido santificados, ya hemos sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Cuando dejamos nuestros antiguos patrones de vida sin Cristo y decidimos en dependencia de Dios vivir como verdaderos hijos de Dios, glorificamos a Dios. Cuando renunciamos a seguir siendo nosotros los que tenemos control de nuestra vida y se lo cedemos al Señor, honramos a Dios. Cuando nosotros decidimos agradar a nuestro Señor todos los días, a pesar de que nuestra carne y voluntad se rebelan a ello, estamos dando gloria a Dios, honor a Dios, estamos reverenciando al Señor. Y cada hijo de Dios, hermanos, deberíamos de disponernos a ser distintos todos los días de nuestra vida, a vivir esa clase de vida distinta, nueva, que hoy tenemos en el Señor, porque para eso le hemos conocido. Pero, ¿cómo es posible vivir esa vida de acuerdo a la voluntad de Dios? Una vida distinta, una vida renovada, nueva por completo. ¿Cómo es posible en un mundo que seduce? ¿Cómo es posible esto en un mundo, hermanos, que se opone a que yo viva de acuerdo a la voluntad de Dios? En un mundo que pone delante de nuestros ojos alternativas codiciables. ¿Cómo es posible? Por ejemplo, Dios dijo a Adán y Eva en Génesis 2, 16, 17, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pero el diablo les dijo, en Génesis 3, 1 al 5, estas palabras: y la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esto es lo que Dios trató con Adán y Eva en el huerto. Y eso es lo que la serpiente les dijo a Adán y Eva en el huerto cuando ellos les respondieron que no podían comer de todos los árboles, o que podían comer de todos, pero no de uno de ellos. Varias cosas son algo que debemos resaltar del texto de Génesis que acabamos de leer. Una de ellas es, hermanos, la serpiente les dice: no moriréis. No habrá, en todo caso, sería el significado de esto, no habrá daño ni efecto alguno si ustedes comen. Porque podían hacer lo que quisieran y actuar como quisieran, que de todos modos, de acuerdo al enemigo, no habría ningún efecto en ellos. Esa fue una terrible mentira que Adán y Eva creyeron, lamentablemente. No moriréis. Luego le dice a la mujer: coman, pueden comer. Les da la alternativa de que pueden comer de ese árbol que Dios les había prohibido comer. Esto implicaba hacer o experimentar algo novedoso para ellos. Ellos no conocían estas cosas, así es que el diablo dice: coman, pero no les dice las consecuencias de lo que ellos hacen, sino simplemente les abre la oportunidad para que ellos experimenten, prueben y vivan algo que ellos no habían conocido hasta ese momento. Luego dice: es que serán abiertos vuestros ojos, como insinuando que Dios los tenía limitados, amarrados, los tenía atados a su voluntad egoísta. Dios no quiere que ustedes prueben estas cosas. Es que coman, les van a ser abiertos los ojos y van a ver las cosas tal como son. Les dice después: y seréis como Dios. Seréis como Dios. Es decir, podían ambicionar, codiciar, que no estaba mal. Según el diablo,
porque él es mentiroso. Y por último, le dice, y conocerán el bien y el mal. Tienen todo el derecho de saberlo, tienen todo el derecho de conocerlo, es lo que el diablo les está diciendo. Sí, pero no les advierte de nuevo las consecuencias de sus actos. Entonces, Pablo dice que nosotros, hermanos, hemos sido puestos para la gloria del Señor. ¿Qué más significa eso? Bueno, por último significa que podemos decidir vivir una vida de verdadero compromiso con Cristo si así lo determinamos. Como el Señor bien dice ahí en Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí. Esto no es una cuestión de obligaciones, esto no es un asunto de tener que hacer algo, sino de desear hacerlo. Entonces, podemos vivir una vida de verdadero compromiso con Cristo si así lo determinamos. 1 Timoteo 6:12 nos dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. 2 Timoteo 2:1 también nos recuerda, tú pues, hijo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Hebreos 12:1-3 nos recuerdan estas preciosas palabras de parte del Señor. Por tanto, dice, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad, dice entonces el verso 3, a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Dios anhela, hermanos, de todo corazón, que nosotros elijamos vivir una vida más cercana a Él. En vez de alejarnos de Dios, acercarnos más a Él. En vez de menospreciar a Dios, entrar en compromisos más serios y voluntarios con Él. Pedro, en su primera carta, en el capítulo 1, versos 3-8, dice estas preciosas palabras. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros, dice Pedro, os alegráis por un poco, ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada nuestra fe en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto y en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Dios desea, hermanos, que nosotros podamos, resultado de toda esta situación que vivimos en el mundo a nuestro alrededor, poner nuestra confianza en Él. Que podamos nosotros vivir una experiencia más sincera, más abierta, más honesta con Él. Que podamos aprovechar las oportunidades que tenemos, hermanos, para una comunión mejor con el Señor, de modo tal que aunque todo a nuestro alrededor parezca estar de cabeza, tengamos la confianza de que nuestra vida, estando en las manos de Dios, está bajo buen resguardo. Pablo dice que ya no nos pertenecemos entonces. Pablo dice entonces que podemos vivir cada día siendo esa persona que Dios ha hecho por medio de su mensaje transformador, nuevas criaturas. Y por último, Pablo dice que podemos vivir una vida comprometida con Cristo si así lo determinamos. ¿Qué clase de relación nosotros elegiremos en lo sucesivo vivir con Cristo Jesús? Esa es la pregunta que al final queda de estas verdades que Dios nos dice que implica el hecho de ser para la gloria de Dios. ¿Qué clase de relación elegiremos vivir con Cristo en lo sucesivo? Una relación distante como la que Pedro vivió cuando después de acobardarse seguía al Señor en las sombras. ¿Vamos a vivir una relación con Dios distante? ¿O vamos, hermanos, a basarla en una relación de necesidad porque mis problemas, mis enfermedades, mis crisis me llevan a buscar a Dios y eso es lo que me trae a estar a los pies del Señor, mis conflictos en el plano humano, eso es lo que me hace tener una relación con Dios? ¿Es eso?
o una relación forzada, obligada a tirones y empujones. Esa es la clase de relación que elijo tener con Dios. O elijo, hermanos, tener una relación basada en el amor a Dios, en la gratitud a Dios, que me lleva a una vida de compromiso voluntario y sincero. ¿Es eso lo que elegiré? ¿O qué clase de relación yo elijo vivir con el Señor en lo sucesivo? 1 Corintios 10:12 termina diciendo: así que el que piense estar firme, mire, dice Pablo, que no caiga. ¿Qué vamos a decidir, hermanos? ¿Qué vamos a resolver para nosotros? Los tiempos que vivimos no son tiempos fáciles, son tiempos complicados para la fe cristiana. Muchos cristianos, lamentablemente, hermanos, están eligiendo una vida separada de Dios. No es que no se pueda, no es que no tengamos la libertad de elegirlo. Muchos eligen esa clase de vida accidentada, ¿verdad? Hoy están, luego no están, están cerca, al rato están lejos. ¿Qué clase de relación tenemos con Dios? Porque lo que decidamos hoy, hermanos, eso va a reflejar en términos generales lo que la iglesia del Señor es. Porque la iglesia del Señor somos cada uno de nosotros. La iglesia es este cuerpo vivo de Jesucristo, esta familia espiritual a la que pertenecemos. Y Dios anhela, Dios desea que nuestras decisiones sean las correspondientes a personas que entienden el mensaje de Dios, comprenden la necesidad de una cercanía con Dios en tiempos críticos como los que estamos viviendo ahora. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Y vamos a pasar a la celebración de la Cena del Señor este día. Mientras oramos, pues, como lo hacemos siempre, examinemos nuestro corazón, no para no tomar la Cena del Señor, hermanos, sino para corregir algo que hubiese que corregir con el Señor en oración y poder obedecer al Señor participando en ella. Porque acuérdense que por eso se llama ordenanza. No es una alternativa para usted, no es una posibilidad, es una ordenanza y debemos hacerlo. Así es que si usted tiene que arreglarlo con Dios, arréglelo ahorita para que usted pueda participar este día aquí en esta ordenanza. Vamos a orar. Padre amado, en este día te agradecemos por la oportunidad de poder acercarnos a tu bendita presencia, Señor, agradecidos porque a pesar de las circunstancias que vivimos, Señor, que son inevitables todos los días, la violencia, la guerra, las enfermedades, las preocupaciones, las crisis financieras, en fin, Señor, muchas cosas son inevitables y las sufrimos, lamentablemente. A pesar de ello, Señor, y por sobre todas estas cosas, hoy nosotros tenemos la garantía, Padre, de que estamos en tus manos y que aun cuando todo eso sucede a nuestro alrededor, estás cuidando de nosotros, Padre, pues tu palabra nos asegura que está protegido nuestro depósito para aquel día. Amado Señor, ponemos en tus manos nuestra vida, rogamos, Señor, que nos guardes cada día, cuando salimos a la calle, cuando tenemos que ir y cumplir con nuestras obligaciones cotidianas, que nos guardes a nosotros y a nuestras familias. Pero a pesar de todo eso y por sobre estas cosas, Señor, gracias porque nos das la garantía de que, Señor, te pertenecemos y que, como decía Pablo en Filipenses 1, ya sea que vivamos o ya sea que muramos, Señor, te pertenecemos. Eso no va a cambiar. Así es que hoy, Señor, damos gracias de todo corazón por la enorme oportunidad que tenemos de reflexionar en tu palabra bendita y que ella, Señor, pues nos mueva a examinar nuestro corazón y a tomar decisiones. Ojalá, Señor, el resultado de oír sea, Señor, el que podamos acercarnos más y vivir una relación, comunión contigo, Señor, verdaderamente significativa. Ojalá que sí. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre, Jesús. Ahora también vamos a pasar a celebrar esta ordenanza, Padre, y oramos para que nos ayudes a no dejar de obedecer lo que tú nos dices. Queremos, Señor, participar en esta ordenanza con gozo, con alegría, pero también, Señor, en una comunión adecuada contigo.
Permítenos, Señor, pues sentirnos bien delante de ti y contigo. Perdona todo aquello, Señor, que estuviere mal. Quita todo aquello que quisiera impedirnos, Señor, participar este día, que podamos tomar parte en ello con alegría, con gratitud y con mucho amor. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.